Esto porque ni modo. Tiene que ver más bien con que lo puede cometer cualquier delito, y como mejor dicho, lo puede cometer cualquier persona. Sin embargo, esta persona a la que se va a ejecutar, a la que se va a matar, tiene que tener algunas consideraciones especiales. ¿Cuáles son esas consideraciones especiales? Primero, tiene que haber una conducta interna trascendente. ¿Cuál es esa conducta interna trascendente? Que la gente lo va a hacer por piedad. Esto es porque tiene una sensación de poder ayudar a la víctima con alguna situación en particular. ¿Cuál es esa situación en particular? Es que se trata de un enfermo incurable. ¿Ok? Ojo, tipicidad objetiva aquí. Se trata de un enfermo incurable, pero además tiene que solicitar de manera expresa y consciente para poner fin a sus dolores. Esto es, la víctima es una persona que tiene una enfermedad incurable, pero además tiene un padecimiento de dolores insoportables. Enfermedad incurable, la persona tiene que tener dolores insoportables, pero además tiene que brindar su consentimiento. Ojo, no me excluye la responsabilidad penal. Me convierte o me subsume en el tipo de homicidio piadoso. Si no estoy en esos supuestos, este constituye un tipo residual. Esto es, vamos a aplicar este tipo penal si es que no corresponde la aplicación de cualquier otro tipo de homicidio. Necesariamente tiene que ser un tipo residual. Pero antes de ello, teníamos que haber revisado con ustedes los casos Utopía, ¿no es cierto? Están colgados. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, delegada, la próxima clase me van a exponer ese caso Utopía, primera y segunda instancia, todos los grupos. No lo voy a hacer en clase, lo van a exponer en clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, comuníquenlo a sus compañeros. ¿Este viernes vamos a tener clases? Todos los días vamos a tener clases hasta el fin de los días. Este viernes. Sí. Como les he dicho al inicio, ya no voy a faltar porque las sesiones que teníamos programadas los miércoles y viernes van a seguir siendo los miércoles y viernes, pero la parte que me tocaba a mí ya la dimos la semana pasada. Así es que mi interconsulta va a participar en las demás audiencias y salvo que le toque alguna cuestión eventual voy a participar, pero no va a ser necesario. Por lo menos espero no hasta cerrar el ciclo. Que andaba en un juicio, ¿no? Estamos en un control de acusación. Entonces, aquí, ahora es importante entender cómo los tipos penales que vienen de aquí en adelante tienen matices, ¿ok? Porque van a parecerse entre sí, pero tienen elementos diferenciadores. Por ejemplo, aquí hay un detalle que es una omisión de mi parte. Me parece que hay un error en la numeración, ¿ya? Claro, la numeración correcta es 112, ¿ya? Ahí hay un error de mi parte. Homicidio piadoso 112. Y luego tenemos la instigación o ayuda al suicidio, que es similar. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya no estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de enfermedad. Tampoco estamos haciendo referencia a una persona que tuviera alguna dolencia, sino más bien estamos haciendo referencia a una persona que tiene la intención de suicidarse. ¿Ok? El caso que planteábamos era un poco eso.
El elemento distractor, en el caso que les había planteado era eso, es que ustedes al principio asuman que había algún tipo como de investigación al suicidio. Pero ¿por qué no podía haber instigación al suicidio? Porque no se consumó el hecho. Exacto. ¿Cierto? Entonces vamos a identificar aquí que, y no solamente por eso, porque si además el presunto instigador estaba muerto, ¿y los muertos cometen delitos? No. En esa línea, la instigación al suicidio parte de la premisa que es un delito común, lo puede cometer cualquiera. ¿Qué es la instigación? Es un proceso psicológico que pretende generar, cambiar, decidir sobre una tercera persona. No existe una única forma de alcanzar ese proceso psicológico. Ese proceso psicológico tiene que ver con la posibilidad de influir en la toma de decisiones en un tercero. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ese proceso psicológico que yo pretendo alcanzar con su compañero y su compañera para que no se distraigan estando juntos, por más que se amen, se adoren y demás, es parte de la instigación. ¿No es cierto? No necesito decirles nada, pero saben que me refiero a ello. Entonces, la instigación va a buscar encontrar un proceso psicológico. Puede ser desde un tema directo, oye, toma un arma, hasta un supuesto, sí, yo creo que tienes razón, no me necesito. ¿No? Es como decirles, chicos, de verdad, yo no sé qué hacen estudiando derecho. ¿No? Va a generar un efecto necesariamente psicológico en la otra persona, que va a depender mucho de la solidez en la personalidad, de la solidez o la estabilidad emocional que pudieran tener ustedes. O dos supuestos. Uno es que lo instigue, o la otra supuesto es el que lo ayude a cometerlo. ¿Ok? El ayudar a cometerlo va a ser más bien quien le proporcione de algún modo las herramientas, los mecanismos, con conocimiento obviamente, de que son para suicidarse. Ah, ya, te vas a suicidar, perfecto. Yo te cojo la soga para que te ahogues. ¿No es cierto? Yo te consigo el arma para que te suicides. Ese supuesto me va a llevar. Ojo, aquí se penaliza si es que el suicidio se consuma o quede en tentativa. Esto es, si es que muera o no muera la víctima. Eso significa que el tipo penal no admite tentativa, que es distinto, ¿eh? ¿Ok? No admite tentativa. Si es que además hay un móvil egoísta, esto es, la finalidad para instigar al sujeto o mi ayuda al sujeto que se va a suicidar tiene por finalidad obtener algún beneficio de cualquier naturaleza, propio o para un tercero, móvil egoísta. Resulta que me gusta la novia de mi amigo, y entonces mi amigo está deprimido, y entonces para quedarme con la novia de mi amigo o consolar a la novia de mi amigo, le recomiendo que la mejor opción es lanzarse a las vías del tren mañana que va a clase. ¿No es cierto? Y si instigo o ayudo a alguien a cometer suicidio, pero no muere, solo queda con lesiones graves. Entonces, Instigación al suicidio. Porque justamente el tipo te dice, no importa si se consuma o está intentando. Pero entonces no he cometido ningún delito. O sea, si Has cometido. se queda con lesiones graves, pero vive. Has cometido el delito de instigación o ayuda al suicidio. Porque no se exige que muera. Basta que hayas participado, finalmente que te da la O sea, y tiene que tener voluntad, porque por ejemplo, si mi compañero hace bullying a otro, pero no tiene la voluntad de que lo quiera, de que quiera que se suicide. Claro, la respuesta a eso es la teoría del delito. La teoría del delito te dice, oye, ¿este es un delito doloso o culposo? Doloso. ¿Culposo? Doloso. Es doloso. No sé quién dice culposo. Es un delito doloso. ¿El dolo qué significa? Conocimiento y voluntad. Conocimiento y voluntad. Entonces, ¿qué es conocimiento de qué cosa? De la acción. De los elementos objetivos del tipo. Esto es que su conducta puede generar el resultado suicidio. O sea, el hecho de hacerle bullying a otro no me... Sí, depende. Profesor, si yo solamente un día le dije a mi amigo, mátate, y Ya. luego era en broma y Es él que se mató. por eso digo, depende. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, regularmente en todos los salones, pero en especial en este salón, o sea, hay más de un palomín, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si tú le dices, mátate a cualquiera de esos, ese pata va a agarrar y se va a matar de la risa, ¿no es cierto? Pero claro, si agarras a una persona que tenga algún nivel de depresión, tú le dices, mátate, o sea, ten por seguro que se va a ir todo el camino pensando en cómo matarse. ¿No es cierto? Entonces, para poder establecer que tu conducta tenga una incidencia en el tipo, tienes que ir a la imputación objetiva. Oye, ¿qué tanto tú sabías que con la información que tú le das puedes alcanzar este resultado? O sea, obviamente, más de uno que mátate y finalmente se ríe el tema.
Pero si tú sabes que alguien está atravesando un cuadro de depresión, sabes que finalmente se puede generar una situación donde esta persona pudiera tomar decisiones, oye, yo creo que sí, tienes razón, deberías matarte. Probablemente estás en este supuesto, porque estás abonando esa situación. El bullying es por eso que el bullying se relativiza, porque finalmente el bullying puede alcanzar un nivel de afectación emocional que puede terminar empujando a esa persona al suicidio. Pero la pregunta es, ¿estas personas tienen conciencia y voluntad de que lo están empujando al suicidio? Probablemente la mayoría no. Yo creo que algunos puede ser que sí. Es más, ese tema que plantea su compañero yo creo que es un tema de tesis interesante, porque sí se podría postular, por ejemplo, un supuesto de dolo eventual en el bullying, por supuesto. Porque en el bullying, cuando se inicia, tú puedes pensar que esto va a tener un efecto nocivo en la psique de esa persona, que es distinta a la broma. Pero podríamos determinar la edad, ¿Cómo le da? un cierto rango, por decir, para que sea doloso de 6 a 13 o de 6 a 10, para que no entre en el rango de doloso. Porque un niño no creo que lo haga con intención. Ah, claro, es que tú estás partiendo de que el bullying es solamente para los niños. Pero el bullying ocurre aquí también. No, claro, por eso, desde ese rango para adelante sí entra Claro. doloso. En el rango de Claro, lo que pasa es que si son menores de edad tampoco están en el delito. Son finalmente supuestos en los cuales hay ausencia de culpabilidad. Recuerda que los menores de edad no tienen culpabilidad. Entonces, nunca, no hablamos de los menores, hablamos siempre de los supuestos de los mayores. Entonces, yo sí creo que cuando se produce una situación de bullying entre personas mayores de edad, o sea, sí nos aproximamos a los supuestos del dolo eventual pensando en el resultado que puede generar. Hoy por hoy que ya se cuantifican las lesiones psicológicas, o sea, sí se puede evidenciar y sí se puede empujar un poco a una tentativa de lesiones desde la perspectiva de una afectación psicológica, que vamos a ver todavía en la próxima clase, o si es que llegamos a escenarios más graves, un supuesto de instigación al suicidio. El detalle está en enlazar ese nexo de causalidad. O sea, porque claro, a ver, una persona que sufre bullying tiene un problema subyacente aparte. O sea, tiene un problema estructural, tiene un problema de apreciación de personalidad, que finalmente se ve reforzada esa afectación con el bullying que le puede hacer un conjunto de personas. Entonces es allí donde podría en todo caso quebrarse el nexo de causalidad y salir del supuesto de la instigación al suicidio. ¿Ok? Pero el bullying no estaría formando parte del problema que lo ayuda a cometer ese acto. Totalmente de acuerdo, pero recuerda que bajo el principio de imputación objetiva y la tipicidad exige un nexo de causalidad. Esto es, ¿cuál es la conducta determinante que te lleva al resultado? Entonces, oye, cuando tú le pusiste una chapa a este fulano, ¿eso generó el resultado muerte? Eso depende. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas que padecen de bullying tienen otros problemas estructurales, ¿no es cierto? Tienen baja autoestima, tienen problemas intrafamiliares, tienen problemas de infancia, etc. Entonces, ese tipo de supuestos quizá abonen, entre otros, a este resultado. Si tienes tantas causas que te llevan a este resultado, lo más probable es que no vas a poder vincular la conducta del bullying a esa. Hay excepciones, por ejemplo, me parece que no hace mucho un estudiante que estaba corriendo el bullying se cayó del segundo piso, ¿no es cierto? Supongamos que pasa lo mismo aquí en la universidad. Algunos de ustedes le hacen bullying a algunos de sus compañeros, lo corretean, lo persiguen y se cae de las escaleras. Nos puede llevar a supuestos de lesiones, de homicidio, no a este supuesto, pero nos puede llevar finalmente a otro delito porque sí es consecuencia del bullying. Ahora claro, la conducta no va a ser bullying, ¿no es cierto? La conducta va a ser lo persiguió, lo empujó, lo lanzó, pero no es bullying, pero es una conducta ligada. Profesor, y al ser algo psicológico, ¿cómo demuestra que ese es el causal? Tiene que haber es que justamente ese es el problema por lo cual no vas a poder imputar fácilmente esto. ¿Cómo determinas la evidencia de que una persona finalmente ayudó o instigó? Ayudar es más fácil, pero instigar. No hay formas de saber de manera objetiva, a menos que sobreviva y diga, no, si él me convenció que me mata. A menos de que también O por sea chat. muy evidente las pruebas, ¿no? Y si deja una carta, por ejemplo, a la hora de suicidio, tanto que por el... O en su conversación de Pero WhatsApp. eso podría ser determinante. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando yo era muy joven,
con un grupo de compañeros, teníamos un grupo de amigos, estábamos en clase, y una amiga me dice, Jorge, quiero hablar contigo. Y yo, como responsable, le dije, mira, hablamos después de clase. Y mi amiga me dijo, ya, ok. Terminó la clase, y le dije, ya, cuéntame, ¿qué pasa? No, me tengo que ir corriendo. Se fue, y al día siguiente recibimos la noticia que se suicidó. Entonces, la pregunta es, oye, ¿eso fue mi responsabilidad? A ver, en su momento, y en la inmadurez de ese momento, a ver chicos, también asumí lo mismo. Oye, si yo hubiera hablado con ella, quizás no hubiera ocurrido, ¿no es cierto? De repente era su amor platónico, entonces, finalmente no sabía qué podía ocurrir. Entonces, pero en esa situación nos encontrábamos todo el círculo de amigos de esta chica. Y todos nos hacíamos la misma pregunta sobre, oye, ¿qué pude haber hecho para evitar esto? Sin embargo, cuando ya se descubrió un poco el contexto en el que se produjo la muerte, nuestra amiga padecía de depresión. ¿Una emergencia? Yo soy del otro curso. Ah, no, hoy día no has venido al otro lado, ¿no? Te extrañamos en tu grupo, ¿ah? Yo también los extrañé, porque ya por eso así nos falta. Ya sabes. Muy bien. Entonces, en ese contexto, todos nos hacíamos la misma pregunta, ¿no? Y decíamos, oye, ¿qué podíamos haber hecho para evitar que esta persona hubiera fallecido? Sin embargo, ya luego descubrimos que ella estaba atravesando por un cuadro grave de depresión. Y ese cuadro grave de depresión es la que finalmente la lleva al suicidio. Entonces, como les digo, tenemos un conjunto de causas que podrían aproximarse a ese resultado. Pero lo que yo necesito saber para imputar un delito es saber cuál es la causa determinante al resultado. Y la causa determinante, en el caso que les acabo de contar, no era que nosotros no atendimos el pedido de nuestra amiga. La causa determinante era la depresión que ella padecía como consecuencia de X factores. Entonces, para hablar de este supuesto, lo más importante es identificar nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Así, vamos a partir entonces de la premisa del suicidio. Primera pregunta, porque por ahí siempre suele confundirse, el suicidio no es penado, ¿ok? Porque la Constitución reconoce la libertad de las personas y quien decida suicidarse, así como casarse, enamorarse, noviarse y demás, es totalmente voluntario. Entonces, eso no afecta a terceros, y como no afecta a terceros, al Estado no le interesa que las personas se suiciden o dejen de suicidarse. Sí le interesa que haya personas o que no haya personas que busquen atentar contra la vida de terceros, ya sea por iniciativa propia, como el caso del homicidio, o por pedido del propio suicida, como el caso de la instigación al suicidio. Aquí también, ¿cómo vas a condenar por suicidio si ese suicidio? Y si se intenta y fracasa, porque hay varios, ¿sabes? Ya, mátale, vecino. Si no sirve ni con matarte, mátale. Entonces, como decíamos hace un momento, la instigación parte de la premisa de persuadir. La forma y modo en la que se persuade puede ser fácil, o mejor dicho, puede ser diverso o variado. Pero lo que se pretende es que finalmente el sujeto, que es la víctima, vaya finalmente a orientar a tomar la decisión de acabar con su vida. Como hemos indicado, además, esta actividad debe ser directa y eficaz. Esto es, debe estar orientada, tiene que ser evidentemente manifiesta a que esta persona se pudiera suicidar. Cuando hablamos de este supuesto, tendremos que además entender que los actos de instigación deben estar orientados a una persona identificada con nombre y apellido. No es válido, por ejemplo, que resulta que la mitad de la clase de depresión, yo le digo, chicos, aquellos que tengan menos de 10 en este examen ya desaprobaron el curso. ¿No es cierto? Ese elemento, ¿no es cierto?, podría ser una suerte de instigación al suicidio, ¿no? Pero finalmente tendría que individualizar a una persona para buscar e instigar. Tengo que decir, la persona X, Y o Z. El sujeto activo debe valerse de argumentos serios, verbalizados y explícitos. Tiene que ser claramente identificado. Y obviamente la instigación debe ser directa y consciente. Esto es, debe saber el agente que su conducta va a generar en la víctima ese resultado.
pone 08, en una casa, por ejemplo, ha habido tanto maltrato que se termina suicidando la mamá. Ya. ¿Investigación suicidio? No necesariamente, no llegaría a la instigación al suicidio en realidad, ¿no? Porque lo que pasa es que a la instigación al suicidio el agente va a darle la convicción, lo va a convencer de que el mejor camino que tiene es suicidarse. Entonces, si hablamos en líneas generales, no podríamos decir que hay instigación al suicidio, pero sí podríamos encontrar algún supuesto en el que podría materializarse. O sea, ¿qué pasa si el acto de violencia que realiza el varón contra la mujer es, oye, ¿sabes qué? No sirve para nada y lo mejor es que te mates? Toma, acá hay un arma, mátate de una vez. Pero mátate de una vez. Y entonces agarra el arma y se mata. Instigación al suicidio. ¿No es cierto? Es directo. Exactamente, tendría que ser directo. Profe, si supongamos que usted tiene un alumno depresivo y yo le dice, profesor, si usted me pone 08 yo me suicido. ¿Usted sería ahí? Esa pregunta es recurrente en toda la clase. ¿Usted sería ahí, se tomaría en cuenta eso para ese artículo? Claro. No, porque lo que pasa es que la instigación tiene que ser directa. Tiene que ser directa y tiene que estar orientada. Y tiene que haber un nexo de causalidad entre lo que yo pretendo. A ver, esto se llama en el marco de la imputación objetiva prohibición de regreso. Porque parte de la premisa es una conducta neutral. A ver, yo soy profesor. Mi tarea es evaluarlos. Y aprobarlos o desaprobarlos según ustedes den sus evaluaciones. Para añadir algo, si el examen es para un 16, igual usted le pone 8. Si, a ver, por ejemplo, si yo me aparto de mi conducta neutral, mi conducta neutral se mantiene en la medida que yo califique como objetividad a todos. Claro. Claro. Por eso le digo Pero si yo digo, no, su compañera nunca participa, su compañero siempre está pegado al enamorado, no, definitivamente lo voy a jalar. Y él se merece un 20, pero le pongo 0,5. Obviamente en ese supuesto sí podríamos decir que si a eso le añadimos una suerte de incentivo, que sería la instigación propiamente dicha para que se suicide, sí podríamos estar en el tipo. Pero si yo me mantengo en mi conducta neutral, jamás voy a estar en el tipo, porque finalmente yo no me aparto de esa neutralidad. Una última pregunta. En el caso de usted del examen, ¿no ves que el padre le dice al hijo que se mate? Imaginemos que el hijo, en vez de matarlo, falla la bala y le dispara, no sé, en el brazo, bueno, tratando de matarlo, la bala rebota y también al hijo se hace daño, pero no se termina de suicidar. ¿Qué sería? Sigue siendo tentativa de parricidio. Y para el padre también sería incitación. Instigación no, porque finalmente el hijo no se ha matado. Pero trató. Lo que hay ahí se llama desvío del nexo causal, que finalmente no genera ningún tipo de variación en la calificación jurídica. Podría quedar como instigador si el hijo se mataba. Sí podría, porque finalmente es el que le está dando las herramientas. Pero a pesar de darle las herramientas, no se las pone, o no lo ayuda, pero sí lo instiga porque le dice dónde está el arma, en lugar de darle el soporte, además teniendo ese deber paternal que le corresponde. Porque ayudar sería que saque el arma y le diga, ya, toma, acá está el arma, tú mismo eres. Pero no, le dice, oye, el arma sácalo, está en mi cajón. En el supuesto de que saca el arma y le da al hijo y el hijo lo manda igual al padre, ahí se aplicaría... ¿Cómo? O sea, en el supuesto de que el padre saca el arma, ¿no? Al hijo le dice, tú mataste el arma, pero en vez de matarlo al que mataste, el hijo lo mata al padre. Ahí se aplicaría lo que dijo mi compañero de emoción violenta, o no aplicaría. Sí, podría entrar en emoción violenta. Podría entrar en emoción Es un violenta. instante, ¿no? Sí, podría entrar en emoción violenta. ¿La instigación al suicidio podría estar condicionada? Sí, sí podría estar condicionada. Podría estar condicionada a un suceso, por ejemplo, decirle, oye, yo te voy a ayudar en la medida que tú previamente hagas algo. Ok, te voy a ayudar a que te suicides, sí, o solo sí, primero terminas con tu enamorado o con tu enamorada. O puede haber una instigación recíproca. No sé quién me contaba en la otra sesión, por ejemplo, un padre, un sacerdote de una religión, que los había convencido a todos, a un conjunto de 30, 40 personas, que el día final había llegado y que todos tenían que consumir veneno ese mismo día, y se mataron todos. ¿Cómo? ¿Podríamos llegar a instigación? Sí, podríamos llegar a instigación. Disculpe, ¿puedo retirar a laborar? Dale. La obra del... ¿Puedo recoger mi examen? No calificado. Ah, bien, listo. Buen día. Sí, hoy día lo vamos a pegar. No se preocupen, hoy día lo vamos a pegar.
Cuando hablamos de la tipicidad objetiva, ya en el supuesto de ayudar al suicidio, esta ayuda tiene que darse antes o durante la ejecución, nunca después, ¿no es cierto? Esto es antes, te proporciono las herramientas, durante, te estás suicidando y lo que hago es te cojo el banquito para que por fin puedas caer, ¿no es cierto? O finalmente me encargo de que alcances lo que esperas. En el caso de la ayuda al suicidio, podemos postular que puede haber dos formas comisivas, ¿no es cierto? Directa, esto es por acción, o también por omisión impropia. ¿Cuándo hay omisión impropia? ¿Se acuerdan? Omisión impropia es cuando hay un incumplimiento del deber. Hay incumplimiento de un deber, exactamente. Cuando yo incumplo un deber objetivo. En este caso, el supuesto que hemos planteado en la evaluación. El papá tiene el deber de evitabilidad de que el hijo se suicide, ¿no es cierto? Si en lugar de evitarlo no hace nada o lo ayuda, sin lugar a dudas está en el supuesto de ¿ok? El padre que sabe, el padre que sabe, su hijo le dice, papá, me voy a matar, me voy al puente a lanzar. Ya hijo, con cuidado, ¿no? Entonces va y se mata. Ayuda al suicidio por omisión impropia. ¿Se dan cuenta? El papá no le dijo sí, no, nada. No, pero sin el supuesto de que el padre se tomó como una broma lo que dijo su hijo, todo dependería. No, pero Lo que pasa es que la relación que tienen justifica y genera la obligación de que él sepa de que eso es o no es una broma. Porque no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, sino de su hijo. Quisiera palomía, ¿no? Claro. Ah, eso es otra historia, pero tendría que acreditarse. Tendría que acreditarse. Depende. Esa relación se funda en el rol de garante que tiene el padre, la madre, etc. ¿No es cierto? ¿Perdóname? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos dos formas de comentar delitos, por acción o por omisión. Dentro de las omisiones tenemos la omisión propia y la omisión impropia. La omisión impropia tiene que ver con deberes objetivos que están detallados en normas extrapenales. ¿Okay? Esos deberes objetivos parten de la premisa, por ejemplo, de ser papá, de ser gerente, de ser hijo, de ser policía, de ser bombero, de ser médico, donde hay un conjunto de deberes generales que yo tengo obligación de preservar o de garantizar mínimamente esos deberes. Entonces, hay supuestos donde el incumplimiento de esos deberes te llevan al resultado del tipo. Como en este caso, el padre que sabe que su hijo se va a suicidar y decide quedarse callado. Un supuesto clásico, es por ahí he visto una resolución reciente, es el caso típico de violación sexual por omisión impropia. ¿No es cierto? Donde el padre o la madre, uno de los dos, sabe que el otro viola al hijo, ¿no es cierto? Y no solamente no lo denuncia, sino que además habilita las condiciones para tal fin. Esto es, yo sé que lo viola los lunes en la mañana, entonces se va los lunes en la mañana, sabiendo que se producen estos hechos. Ella se convierte en coautora del delito de violación sexual, pero por omisión impropia. A pesar que ésta no despliega los elementos del tipo. Así, vamos a identificar entonces nosotros que en este delito en concreto, el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. El sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, pero lo más importante, tiene que ser una persona consciente, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona consciente. Porque a lo que se refiere libre, es una persona que no esté, por ejemplo, ¿en la cárcel? exacto, que no esté en libertad, que no esté hospitalizada, o sea, que tenga capacidad de tomar decisiones. Si usted en la cárcel ni investiga Que es de limitaciones. Entonces, podría haber investigación o sí, pero tendría que ser mucho más acotado. Cuando hablamos de libertades, hablamos básicamente de libertad en términos de que pueda tomar decisiones. Por ejemplo, un caso que me plantea en el otro salón, que es un caso de examen, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Hemos visto abortos con ustedes? Todavía no. No. Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que tiene algún tipo de discapacidad mental? Y esa persona que tiene discapacidad mental, estoy aburrida en mi vida. ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad mental? Y una persona con discapacidad mental decide suicidarse. Por ende, si esta persona se suicida y alguien le ayuda, va a estar en ese supuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Sería homicidio?
podría pasar a homicidio. Porque, en efecto, no tiene capacidad de discernimiento. No tiene capacidad de discernimiento. Por ende, no puede diferenciar si realmente se quiere o no se quiere suicidar. Como hemos indicado, no se admite tentativa, es un delito doloso y respecto a la consumación se da siempre que alcance o no alcance el resultado esperado. Esto es la muerte. Ya, muy bien. Es una revisada. Mientras hagamos el caso, lo voy a revisar. No sé, ahí va a poner. Yo no tengo otro. Porque hizo todo bien. En las letras pusiste una que era conducta. La conducta. La última. Protección objetiva de la Era artificial. Dolosos. La dos era objetivo y cuidado. ¿Qué pusiste eso? ¿Ah? era objetivo de cuidado. Y la última. La 4 era... Sí, la del referee. Entonces está bien. Muy bien, antes de seguir avanzando, Me equivoqué. vamos a revisar. Vamos a entrar a revisar parcialmente el caso Topila, ¿ya? Vamos a exponer la primera y la segunda instancia. Solo expone uno por grupo.